Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es martes 28 de marzo de este año 2023. Damos gracias al Señor porque nos concede la vida, nos concede la salud. Es el Señor quien nos ha despertado a vivir una nueva jornada. Este día es para hacer la voluntad de Dios, para dejarnos sorprender por el Dios que es fiel a su alianza, el Señor que es fiel con el que lo invoca sinceramente. Señor, gracias por este nuevo día. Confiamos y esperamos en ti, porque solo tú, Señor, nos haces vivir tranquilo. Confiamos toda nuestra existencia a tus manos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir vosotros. Los judíos comentaban: ¿será que va a suicidarse y por eso dice, donde yo voy no podéis venir vosotros? Y él continuaba: Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis por vuestro pecado, pues si no creéis que yo sois, moriréis por vuestro pecado. Ellos le decían: ¿Quién eres tú? Jesús les contesta: ante todo eso mismo que os estoy diciendo, podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me envió es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: Cuando levantéis al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, hermanos, en este día tiene una fuerza muy especial, sobre todo porque es el Señor quien nos llama a contemplar su poder liberador en la persona misma de Jesucristo, nuestro Salvador. Jesús en la cruz manifiesta el poder que Él tiene espiritualmente para vencer el pecado y todas sus obras, todas las obras de las tinieblas. La primera lectura está tomada del libro de los Números, y allí se nos narra cómo el pueblo en pleno desierto es mordido por serpientes. Pero ¿a qué se debe esta situación? Pues el pueblo, estando en pleno desierto, empieza a protestar contra Dios y empieza a decirle a Moisés que se están muriendo de hambre, de sed, y que esa es culpa de Dios, el haberlos sacado del desierto para hacerlos morir allí en esa situación. Obviamente Moisés recibe sus quejas y las presenta delante de Dios, pero el mismo pecado trae las consecuencias. Ellos haber protestado contra el Señor, vino a manifestarse el hecho de las serpientes como un símbolo de que el pecado destruye la persona. El mismo pecado de la murmuración se encarga de diezmar al pueblo de Dios. Por eso tenemos que tener siempre claro en nuestro camino espiritual que el pecado, por más beneficios que aparentemente pueda representar para una persona, el pecado siempre tiene una consecuencia final: arruinar la vida de alguien, acabar con sus sueños y llevar una vida a la ruptura de la amistad con Dios. Dirá pues esta lectura del libro de los Números que Dios le dijo a Moisés, ante el hecho de la gente que empezaba a morir
por la mordedura de la serpiente, el Señor le ha dicho a Moisés que construya una serpiente de bronce y que la coloque en lo alto, como el símbolo de decir el pecado queda denunciado. Es por el propio pecado que el pueblo se está muriendo y el único que podrá sanarlo y liberarlo es Dios. Eso significa la serpiente en lo alto. Quiere decir que el pueblo tiene que reconocer que por su propio pecado se está acabando, se está diezmando, y que al levantar su mirada en lo alto y contemplar la serpiente de bronce, reconocen que el único que puede sanarlos es Dios y darles la gracia misma de ser libres, de vivir una vida en la paz. Lo primero que nos deja hoy las lecturas de este día es comprender el misterio que existe entre el pecado y el poder de la cruz. Hay un poder grande del pecado que quiere sutilmente robarse la relación de cada persona con Dios. Por eso hay quienes dicen, me siento hijo de Dios, yo le oro a Dios, pero se acomoda cada día más en su pecado y sabe que está en pecado porque a los ojos de Dios ese pecado nunca va a ser legalizado, nunca va a ser reconocido. Pero hay quienes se quieren sentir bien espiritualmente y tratan de expresarlo como que esta es mi vida, Dios me ama así y pues siento que Dios no me excluye. Pero hay una conciencia que moralmente te va a estar diciendo, la conciencia moral estará siempre pidiendo la victoria de la cruz sobre la propia existencia de la persona. La conciencia moral nos está diciendo, hay una sangre que se derramó por ese pecado que tú no quieres reconocer, por ese pecado que no quieres salir de él. Por eso es tan claro entender esto entre lo que es el pecado y el poder de la cruz. La cruz es realmente el lugar donde Cristo venció toda obra de la esterilidad, todo engaño del maligno. Y por eso en la cruz el maligno queda exhibido como aquel que siempre está buscando separar al hombre de Dios cuando se mete en nuestras vidas a través de las necesidades que tenemos. Tenemos muchas necesidades y Él no sabe cómo presentarse en la mejor solución de nuestras situaciones de vida. Jesús hoy en el Evangelio ha dejado claro que Él es el enviado, que Él es el que tenía que venir a este mundo, que Él es el Hijo de Dios, que trae la gracia y que trae obviamente la salvación. Creo que vale para nosotros hacer esa referencia a la expresión yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es el que tenía que venir a dejarnos una enseñanza, pero también una experiencia definitiva de la gracia. Cristo Jesús viene a dejarnos la experiencia única de la gracia. En Él y por Él somos salvos. Fuera de Él no habrá salvación. Creo que al mirar la primera lectura y mirar hoy cuando Jesús dice en el Evangelio que cuando Él sea levantado en lo alto, reconocerán que Él es. Y es verdad, cuando Cristo es levantado en lo alto, el día del Viernes Santo, aún hasta el centurión romano reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso la multitud de serpientes que muerden al pueblo y lo van diezmando es como una imagen de lo que hace el pecado en la sociedad. El pecado va diezmando a la gente, pero Moisés levanta la serpiente de bronce, es decir, denuncia el pecado, saca todo a la luz y así el pecado pierde poder. Por eso nunca debemos dejar de cumplir la misión ni darnos por vencido. Hay que denunciar el pecado para que pierda poder, aunque de momento aparezcamos como los ridículos, como los de la época medieval o los de otro pensamiento. La palabra de Dios nunca ha pasado de moda. El poder liberador que hay en la palabra de Dios en el Evangelio siempre es actual.
La fuerza del Evangelio, la fuerza moral que trae el Evangelio, la palabra, es para liberar a la persona de todas sus oscuridades. El pecado reporta aparentemente beneficios y hay personas que les cuesta desprenderse de una vida de pecado, sobre todo porque el pecado le trae beneficios. Por eso, cuando acogemos a Cristo en el corazón, Cristo nos pide la ruptura total con el pecado y eso duele. Y hay personas que lo piensan 2 o 3 veces y prefieren ser aparentemente muy espirituales, pero por dentro siguen siendo esclavas de su mundo, de su pecado. Yo creo que vale la pena contemplar hoy la cruz y comprender que en la cruz de Cristo todos recibimos una gracia especial para despertar en nuestra conciencia y así reconocer la voz del Padre que nos está diciendo que en el Hijo es donde hay salvación, que en el Hijo es donde hay vida eterna. Creo que la principal obra de misericordia que Dios nos está haciendo en nuestras vidas es dejarnos ver la realidad de nuestro pecado. Esa es la primera obra de misericordia, cuando Dios nos deja ver la realidad de nuestros pecados y nos mueve en su espíritu a que tomemos una decisión, y allí es cuando decimos: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con este pecado que me está robando sueños, vida, años? Por eso es tan grande la misericordia de Dios cuando nos abraza y nos hace comprender que no nacimos para una vida de pecado, una vida de la oscuridad, nacimos para una vida de la luz. La cruz es pues el lugar de la revelación de Dios. En la cruz aparece toda la divinidad de Jesús, pero también toda la humanidad. Y queda manifiesto que en la cruz el Señor nos revela lo que es el poder del pecado tan horroroso, pero también el poder del amor, de la misericordia, que se refleja en sus santas llagas, en las llagas de Jesús. Vivamos pues este día en la confianza del Señor, porque la cruz es señal nítida de la victoria de Dios. Cuando sintamos que nos está ganando terreno una situación, un pecado, siempre levantemos la mirada a la cruz, porque en la cruz hay poder para nuestras vidas y para nuestro caminar de fe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.